Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Hernán Andrés de la Barra Ortiz. Primero, bueno, darle las gracias por revisar este material. Les cuento un poco, yo soy docente. Básicamente he desarrollado mi trayectoria en el área musculoesquelética, en el área de los agentes físicos, y he tenido la oportunidad de participar en la construcción de 3 obras, 2 asociadas justamente a los agentes físicos y una en relación al ejercicio terapéutico, que es una de las herramientas que creo yo es la clave de los kinesiólogos justamente en la rehabilitación y la recuperación de muchas condiciones de salud, y no solamente en el área musculoesquelética, sino que en varias de las áreas donde nuestro quehacer es tan relevante. En esta oportunidad vamos a revisar una clase asociada a la temática de corriente directa. Probablemente ustedes conocen esta corriente como corriente galvánica o la han escuchado como corriente continua. Es una corriente que no se profundiza mucho en el pregrado y también que incluso en poca evaluación o estudios posteriores a la formación no siempre se recaba con la importancia que esta tiene. De hecho, muchas veces a nosotros en pregrado la corriente directa siempre nos comentan que es una corriente peligrosa, que es una corriente que en el fondo no sé si valía la pena profundizarla demasiado, pero quisiera yo destacar que la corriente directa tiene ciertas propiedades terapéuticas que no se consiguen con otras corrientes, fundamentalmente asociadas a efectos electroquímicos que tienen que ver con cambios de pH, y esos cambios de pH van a producir respuestas biológicas que son únicas y que no se consiguen con corrientes como TENS, interferenciales u otras corrientes que existen. Para comenzar, vamos a comentar algunas generalidades y aspectos biofísicos de la corriente directa. En primer lugar, recuerden ustedes que la materia está constituida por átomos. Los átomos son las partículas básicas de la materia y el átomo presenta carga eléctrica, es decir, presenta partículas positivas y negativas en su estructura. Los primeros modelos atómicos destacan por el señor Ernest Rutherford, que describe al átomo como una estructura que presenta un núcleo, y dentro de este núcleo van a encontrar ustedes a los protones. Y comenta que alrededor de este núcleo existen partículas negativas que más adelante fueron bautizadas como electrones. Este modelo atómico empieza a evolucionar con el correr de los años, y Niels Bohr es quien, ya en una manera un poquito más elaborada, propone el modelo planetario, que dice que el átomo viene a ser símil al sistema solar, donde en el núcleo atómico encuentra usted los protones junto con otras partículas eléctricamente neutras que se llaman neutrones, y cuya función principal es la aglutinación, es decir, es conglomerar todas estas cargas positivas y evitar que se produzca la electrorepulsión por cargas de igual signo. Y rodeando a este núcleo atómico aparecerían todos los electrones, pero la gracia sería que ellos están distribuidos en diferentes capas o niveles de energía, y tal cual como el sistema solar, y los planetas estarían orbitando alrededor del núcleo que vendría a ser el Sol, y los electrones los planetas. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que los átomos son eléctricamente neutros. ¿Qué significa eso? Que los átomos presentan por naturaleza igual cantidad de electrones, igual cantidad de protones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cada capa o cada nivel de energía soporta una cantidad máxima de electrones. Entonces, se dice que los átomos siempre buscan estabilidad. ¿Qué es esa estabilidad? Es intentar mantener su última capa completa. Y esta última capa puede mantenerse completa de 2 maneras. Si tengo pocos electrones, perdiendo electrones, o si tengo muchos electrones y me faltan pocos para llenarla, incorporando electrones. Es así como en la naturaleza nosotros vamos a encontrar 3 tipos de átomos. Iones positivos o cationes, que serían aquellos átomos que tienen pocos electrones en su última capa o nivel de energía, por lo tanto les sale más fácil cederlos para quedar estables. Tenemos elementos negativos o iones negativos, llamados elementos no metálicos o aniones, es decir, átomos que presentan muchos electrones en su última capa y que les sale más fácil incorporar electrones para quedar estables. Es decir, en el primer caso quedaban cargados electropositivamente porque se dieron electrones, o sea, teníamos más protones al final que electrones. En el caso de los elementos negativos, al incorporar electrones quedan cargados eléctricamente negativos, ¿ya? Y tenemos también en la naturaleza los denominados gases nobles, que en esencia tienen igual concentración de protones y electrones, pero no requieren ni ceder ni incorporar electrones para ser estables. Ellos son estables por esencia. Ahora, siguiendo un poco con lo que estábamos comentando del modelo planetario Niels Bohr describe que cada una de estas capas donde se encuentran los electrones son diferentes niveles de energía y la cantidad de electrones de cada nivel es finita. Entonces, él denominó a las diferentes capas que rodean al núcleo como capa K, L, M, N, O, P y Q. Y cada una de estas capas soportaría una cantidad máxima de electrones, siendo 2 electrones la capa K, L 8 electrones, M 18, N 32, O 32, P 18 y Q 8 electrones. ¿Bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo de lo que estábamos diciendo de los elementos metálicos y no metálicos. Si usted tiene un átomo que tiene 6 electrones, significa que tiene 6 protones. Esos 6 protones estarían en el núcleo. ¿Cómo distribuyo estos 6 electrones? 2 electrones pasarían a la capa K y 4 electrones a la capa L. Por lo tanto, ese átomo, ¿qué le va a salir más fácil? ¿Ganar 4 electrones o perder 4 electrones? Probablemente perder esos 4 electrones. ¿Ya? Al perder esos 4 electrones, ese átomo va a quedar cargado electropositivamente porque va a quedar con más protones y menos electrones en su último nivel. ¿Se entiende? Por lo tanto, se va a hacer un catión o elemento metálico. Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que ahora tengo un átomo
que presenta 8 electrones. Por lo tanto, tengo 2 electrones que van a completar la primera capa y luego voy a tener 6 electrones que van a pasar a la segunda capa. Ahora, ¿qué le va a salir más fácil a ese elemento? Ese elemento le va a salir más fácil incorporar 2 electrones para quedar estable que perder esos 6 que tenía en ese nivel. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese elemento va a quedar cargado electronegativamente. Y ahí tenemos el ejemplo de los aniones. Los aniones son los que ganan electrones para ser estables. ¿De acuerdo? Más adelante, siguiendo con la idea de Niels Bohr, aparece Erwin Schrödinger, que decía que cada una de estas capas presentaba subniveles de energía, o los subniveles de Schrödinger. Entonces, él lo denominó S, P, D y F. Ahora, cada capa presenta diferentes niveles, o subniveles. Por ejemplo, la capa K solamente tiene subnivel S, la L, S y P, la M, S, P y D, N y O, S, P, D, F, P, S, P, D y Q, S, P. Lo importante acá es que siempre el subnivel S soporta 2 electrones, el subnivel P va a soportar un total de 6 electrones, el subnivel D 10 electrones y el F 14 electrones. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir completando los electrones por subniveles dentro de ese gran nivel o esa gran capa. Entonces, por ejemplo, si tengo 8 electrones, ¿sí? 2 van a ir a la capa K, pero van a estar completando el subnivel S, que es el único que hay. Los otros 6, ¿cómo lo llenarían en el nivel L? 2 pasan al S y 4 al P. Y si llegara a incorporar 2 electrones nuevos para ser estable, esos pasarían al subnivel P. Eso es un poco cómo funciona la organización de esto. ¿Ya? Ahora, vuelvo atrás un segundo. Cada vez que nosotros movemos electrones entre las capas, se produce la liberación de una partícula de energía denominada fotón. Fotón. Entonces, esto va a ocurrir sobre todo en aquellos átomos metálicos o cationes. Entonces, hay sobre todo en las radiaciones ocurre esto. Cuando veamos fotobiomodulación o alguna otras técnicas, vamos a ver que los elementos que forman, en el fondo, aquella fuente de producción de esa radiación está constituida por átomos metálicos. Entonces, cuando yo aplique corriente eléctrica o aplique algún otro tipo de energía, voy a hacer que los electrones se muevan produciendo estas partículas lumínicas llamadas fotones. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar como efecto fotoeléctrico, en donde yo voy a producir fotones producto del movimiento de los electrones cuando estimulo dichos átomos. ¿Ya? Efecto fotoeléctrico. Algo que no me voy a tener mucho ahora, pero es importante destacar que los electrones que se encuentran en estas capas, la verdad que también tienen un movimiento, y es un movimiento que se llama spin o giro. Entonces, según la orientación que tenga el giro, eso va a producir también fuerzas que van a ser magnéticas. Entonces van a haber elementos donde todos los spin o los giros se orientan en una dirección y esos son los elementos que normalmente tienden a producir fuerzas de magnetismo. Pero van a haber otros elementos o átomos donde los giros están anulados uno respecto a otro y eso contrarresta estos efectos magnéticos que pueden tener los elementos. ¿Bien? Pero lo vamos a ver mucho más profundo en las clases que siguen. Acá tenemos la tabla periódica de los elementos, entonces acá tenemos una organización de diferentes elementos metálicos, metaloides, no metálicos, halógenos, gases nobles, etc. Voy a partir primero destacando que cuando nosotros nos orientamos a un elemento cualquiera, por ejemplo, no sé, el oxígeno, que aparece ahí, tengo que fijarme que acá hay una nomenclatura, símbolo químico, que es la letra, con el cual yo reconozco digamos, al elemento. Ahí está el nombre completo descrito abajo, la masa atómica, y esto es importante, el número atómico. El número atómico le dice a usted cuántos electrones tiene ese elemento. Entonces, por ejemplo, el oxígeno presenta 8 electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 8 electrones van a estar distribuidos en las diferentes capas y sus capas correspondientes dentro de ese elemento. Ahora, acá hay dos cosas. El oxígeno está clasificado acá como no metálico. Entonces, eso significa que el oxígeno va a tender a ganar electrones para ser estable. Y el ejemplo claramente está con los 8 electrones. 2 electrones en la capa K, luego tengo 6 electrones en la capa L, y por lo tanto incorporo 2 electrones para ser estable. Ahora, aparece otro término que son los electrones de valencia, o la valencia del átomo. La valencia tiene relación con la cantidad de electrones que aparecen en la última capa. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es la valencia del oxígeno? La valencia del oxígeno es 6, ¿ya? Porque la primera capa tenía los 2, quedaron 6 en la última capa. ¿Se entiende? Si vamos con otro ejemplo, acá dice boro. Boro tiene 5 electrones, número atómico, 5. 2 electrones en la primera capa, 3 en la segunda capa, que sería la capa L, por lo tanto le sale más fácil al boro perder electrones para ser estable. ¿Cuál es la valencia del boro? 3, porque son los 3 electrones que quedan en la capa N, que sería el segundo nivel de energía del modelo Niels Bohr. ¿Sí? ¿Y cómo estarían organizados estos 3 electrones en la subcapa? 2 en el S y 1 en el P. ¿Ya? Ahora, tengo marcado aquí a la derecha, en color verde, los gases nobles. Los gases nobles, como dije hace un momento, son átomos o elementos que por naturaleza son estables. Es decir, presentan misma cantidad de protones y electrones, pero la gracia es que los electrones están completando el último nivel. Ejemplo, el helio.
Tengo el helio que dice que el número atómico es 2, por lo tanto, el helio tiene 2 protones y tiene 2 electrones completando la capa K. No hay ningún problema, ya es estable, o sea, no necesita ganar ni perder. Neón, 10. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 10 protones, 10 electrones, 2 en la capa K, 8 en la capa L, ya está estable, no necesita ganar ni perder. ¿Se entiende? Entonces, todos estos elementos que aparecen acá, acá dice criptón, argón, xenón, radón, etcétera, etcétera, son gases nobles que ya son estables por naturaleza. Respecto al cuerpo humano, es importante destacar que nosotros estamos constituidos por ácidos y bases, y la combinación de esto puede generar también sales. Nosotros estamos constituidos por agua, estamos constituidos por diferentes iones que en sus mezclas van a producir justamente esta sustancia más ácida o más básica. ¿Cómo se define una sustancia ácida? Es la unión de un ion no metálico, o sea, un anión más protón. Eso es una sustancia ácida. Básica, un ion metálico o catión más hidroxilo. Y sal es la unión de un ácido más una base, y esto es bien importante. Siempre que yo junto un ácido y una base, me da como producto una molécula de agua, esa reacción química. Ahora, en nuestro cuerpo nosotros tenemos algo que es el pH, y el pH finalmente viene a estimar cuál es la acidificación o alcalinización que tiene el medio. Sabemos que existe un pH neutro que está en promedio cerca de 7.4 aproximadamente. Entonces todo lo que sea un pH sobre los 7.4 va a ser algo más básico o alcalino, y lo que esté por debajo de los 7.4 más ácido. Es bien importante que mantengamos este valor promedio de 7.4, porque si nos escapamos ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso va a implicar alteración de la homeostasis y daño de los tejidos. Bien. Ahora, en los compartimentos biológicos se ha descrito algo que es el movimiento browniano, descrito por el botánico Robert Brown en el siglo XIX. Él dice que en nuestro cuerpo, nuestras moléculas que tienen cargas eléctricas, los átomos que tienen cargas eléctricas, las células, están sometidos a diferentes fuerzas que van a hacer que estos elementos se tiendan a mover de forma aleatoria. Entonces, él lo denominó como movimiento browniano, y dice que es el movimiento zigzagueante dentro de los compartimentos biológicos celulares que afecta principalmente a iones y moléculas cargadas. ¿Por qué se puede producir el movimiento de iones y moléculas cargadas? Principalmente, por ejemplo, por la presión oncótica. Esta es la presión que ejercen las proteínas por atracción. Las proteínas tienen carga negativa, entonces son capaces de atraer ciertos elementos, ciertas moléculas o elementos que están cargados positivamente. La presión osmótica. Esto tiene que ver con iones específicamente que son capaces de mover moléculas de agua. Un clásico ejemplo, el sodio. Diferencia del potencial eléctrico. Es lo que pasa en una membrana, cuando yo tengo cúmulo de cargas positivas en un lado y negativas en otro. Entonces eso va a producir, en el fondo, de alguna manera, atracción o repulsión de cargas eléctricas. Y el nivel de polarización. Si yo concentro muchas cargas en un compartimento, ese compartimento va a actuar o va a aumentar su fuerza de electroatracción, electrorepulsión en relación a los compartimentos que están cercanos. Entonces todo eso va generando que estos iones y moléculas cargadas se tiendan a mover y producir este movimiento browniano. Ahora, la corriente directa es descrita, en realidad tiene una historia, y nace básicamente con dos científicos italianos que son el señor Luigi Galvani y el señor Alexander Volta. Luigi Galvani estaba bastante interesado sobre todo en cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo funcionaba la contracción muscular. Entonces él comienza a hacer unas primeras experimentaciones en ranas, de hecho diseca ranas y empieza a estimular la médula espinal, estimulaba el nervio isquiático ciático de las ranas, y se da cuenta que cuando le aplicabas corriente eléctrica al cuerpo humano había respuestas motoras. Entonces él es el primero en acuñar un concepto que se llama electricidad animal, es decir, señalaba que en los animales o en el ser humano había una corriente eléctrica endógena que era la que permitía finalmente el movimiento humano y las funciones corporales. De hecho, él escribe un tratado que es el libro que se ve ahí, o que está anunciado ahí, De Viribus Electricitatis in Motu Muscularis, ¿ya? Que es la primera descripción fisiológica de cómo funcionaría el cuerpo humano en relación a la contracción muscular, ¿ya? De hecho, solamente como comentario, Alexander Volta ayuda en los experimentos a Luigi Galvani, y ellos lo que hacían para justamente escribir esta obra, empezaron a ver los fenómenos eléctricos en cadáveres. Entonces, como en esa época, básicamente trabajar sobre los muertos era algo prohibido, algo que no era éticamente correcto, ellos cometieron varias veces la profanación de algunas tumbas, robaban los cadáveres, los llevaban a su laboratorio y justamente empezaron a estudiar ya no solamente ranas, sino que cómo funcionaba el cuerpo humano en el fondo, desde el punto de vista eléctrico. De hecho, en algún momento los acusaron hasta de hacer brujería y de que eran capaces de revivir a los muertos por la posibilidad justamente de generar contracción muscular inducida eléctricamente en un cadáver. Bueno, Alexander Volta, ¿cuál es la gracia que tiene? Que es el que crea la primera pila eléctrica. Ya estaba en estudio justamente que había elementos en la naturaleza que tenían facilidad para seguir electrones, y él lo que hace es combinar discos de zinc y de cobre, y los separa estos discos de zinc y de cobre por paños de agua con salmuera, básicamente agua empapada en sal de mar.
y conecta, después de apilar una serie de discos de cobre y zinc, con dos conectores en los terminales, y se da cuenta que eso era capaz de producir corriente eléctrica. ¿Y justamente por qué? Porque son dos elementos que son conductores, permiten el movimiento de los electrones, y eso generaba un flujo de corriente que era capaz de estimular, bueno, en ese caso, a los animales o a los tejidos finalmente biológicos excitables. Alexander Volta denominó esta primera corriente eléctrica producida por su pila como corriente galvánica, entonces en honor a su mentor, que era el señor Luigi Galvani. En el año 1908 también aparece el doctor Stephen Leduc, que ocupando justamente los principios de la corriente galvánica, que es una corriente bastante sencilla donde yo tengo un polo positivo y negativo y estos son siempre fijos, no cambian, señala o se hace la pregunta de qué es lo que ocurriría si tú ocupas un fármaco o un elemento cargado junto con esta corriente. Y hace un experimento con dos conejos donde tiene dos elementos, la estricnina y cianuro. ¿Qué es lo que pasa? La estricnina tiene carga positiva y cianuro negativa. Entonces, primero coloca cianuro en el electrodo positivo y la estricnina en el electrodo negativo. ¿Ya? Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las cargas de igual signo son afines. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Probablemente todo ese elemento químico quedó depositado en el electrodo. Pero se da cuenta que en estos conejos, cuando ocupaba el fármaco de igual carga al polo que está siendo aplicado, se dio cuenta de que había una respuesta en el animal, y sobre todo con el tema del cianuro. Ocupó cianuro y se dio cuenta que los conejos, al paso de algunos minutos, fallecieron. Entonces le llamó la atención y dijo, mira, qué interesante, podemos nosotros entonces traspasar fármacos cargados a través de esta corriente directa a los tejidos biológicos. Y ahí como nace este concepto que es la iontoforesis, que es el traspaso de fármacos cargados a través de una corriente directa, que hoy día también se ocupan otras corrientes, no solamente la corriente directa, sino que alguna corriente que se le parezca justamente a esta corriente galvánica. Características de la corriente directa. Vamos a decir que es una corriente sin frecuencia. Voy a decir que las clasificaciones de las corrientes están baja frecuencia, media y alta, pero acá la directa la tomamos y la escapamos un poco de las otras categorías. Desde el punto de vista cualitativo, es una corriente unidireccional que se encuentra en una sola fase y que es directa o continua. Los parámetros van a ser intensidad y tiempo. La verdad que es muy fácil programar una corriente directa, solamente ajustas tú la intensidad y programas el tiempo de tratamiento que quieres que la corriente directa circule. Se clasifican como corrientes de bajo voltaje. De hecho, la producción de corriente directa se alcanza con voltaje de 50 voltios, o incluso a veces hasta menores. Ocupas dos polos o dos derivaciones, que son el polo positivo o ánodo y el polo negativo o cátodo, y su producción obedece a pilas, baterías, la rectificación de la red eléctrica, que en el fondo tomas la corriente de la red, y lo que hace el equipo ahí es simplemente hacer en el fondo una rectificación de los circuitos, lo vamos a mostrar más adelante, y comentarles que todo procedimiento en el cual yo ocupe corriente directa con fines terapéuticos se denomina galvanización. ¿Ya? Cualquier intervención que yo haga con este tipo de corriente la denominamos galvanización. Y en la literatura se describen algunas fases de la corriente directa, que esto tiene que ver con fases cuando uno está aplicando la corriente, que sería la fase de cierre del circuito, la fase estado o mantención y la fase de apertura. Cierre, cuando sube la intensidad, estado o mantención, durante el tiempo de tratamiento, cuál es la intensidad que se mantiene constante, y apertura del circuito, cuando tú vas a bajar intensidad cero y vas a abrir finalmente la aplicación. Ahí nosotros tenemos un ejemplo del equipo Sonopulse 992. Ahí estamos seleccionando lo que dice corriente galvánica y iontoforesis. Ahí tenemos la corriente galvánica. Hay una variación de la corriente galvánica que se llama G-galvánica, que vamos a ver las características más adelante, pero esto es para trabajar con la corriente pura, para justamente hacer el traspaso del fármaco si es que yo lo quisiera. Y si se dan cuenta, los parámetros de una corriente galvánica son bastante sencillos. ¿Ya? Tengo tiempo de tratamiento, tengo la intensidad, que es lo que voy a subir, y algunos equipos te ofrecen esto que se llama cambio de polaridad, que vamos a explicar para qué podría eventualmente servir. ¿Ya? Bueno, ahí está la producción de la corriente eléctrica por un equipo. No voy a preguntar en mayor detalle esto, pero así simplemente como cultura general, recuerden que la corriente eléctrica de la red es una corriente alterna. Esa corriente alterna, bueno, tiene una frecuencia de 50 a 60 voltios, pero ¿qué es lo que hace el equipo? Un transformador divide el circuito de corriente alterna en dos circuitos que van a estar desfasados. Y lo más importante acá es que existen algo que se llaman los diodos, y los diodos eliminan todo el componente negativo de la onda, y luego de eso, el circuito lo que hace la máquina es combinar estos dos circuitos, dejando una corriente en el fondo en una sola fase sin descanso, y un condensador está eliminando el componente, este rizado, esta forma de onda, dejando la corriente más plana. ¿Ya? Y así es como se produce la corriente directa desde un equipo. Pero la verdad no tiene mayor trascendencia eso ahora. Algo bien importante es lo siguiente. Cuando nosotros graficamos una corriente directa, vamos a ver que siempre se ve esto en una sola fase. ¿Ya? Esto que se ve en una fase significa que la carga eléctrica, sin importar si es negativa o positiva, siempre está fluyendo en una dirección. O lo negativo va todo hacia lo positivo,
polo positivo va todo hacia lo negativo. ¿Ya? Entonces, eso es un flujo directo, o también denominado unidireccional. Entonces, la corriente directa, la simbología de los polos no va a cambiar. Y lo que va a tender a ocurrir es acumulación de cargas eléctricas de símbolo opuesto debajo de esos electrodos. A diferencia de la corriente alterna, que es otro tipo de corriente que existe, la corriente alterna que tiene esa forma, ¿qué es lo que va a acontecer? Va cambiando la polaridad. Entonces, el polo positivo va a ser negativo y el polo negativo va a ser positivo. Y eso hace que la corriente se mueva en una y luego en otra dirección. A diferencia del caso anterior, va a ser más difícil que ocurra el acúmulo o la concentración de cargas eléctricas debajo de ese polo, de esa placa. ¿Ya? Entonces, esa es una de las principales diferencias con algunos tipos de corriente. Ahora, pensando en los efectos de la corriente directa, la corriente directa tiene varios efectos físico-químicos, donde vamos a destacar como el más importante el efecto electroquímico. Se describen efectos electrotérmicos, electrofísicos, hidrólisis, electrosmóticos, pero el más relevante es el electroquímico, que es el que vamos a profundizar enseguida. Y comentarles, antes de ver estos efectos físico-químicos, algunos detalles. Nosotros vamos a hablar de efectos polares y efectos interpolares, que son los que se sustentan en base a estos efectos, sobre todo el electroquímico. Cuando hablemos de efecto polar, van a ser todos estos efectos electroquímicos que ocurran debajo de cada electrodo. Eso se llama efecto polar. Y efecto interpolar van a ser aquellos efectos que van a ocurrir entre los dos electrodos. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un electrodo en la mano, no importa si es positivo o negativo, voy a tener un efecto polar, y esto por los cambios químicos que van a estar aconteciendo allí. Ahí va a ocurrir todo lo que vamos a decir enseguida: electrotérmico, físico, químico, hidrólisis y electrosmótico, que es más relevante el químico. Pero si yo tengo el otro electrodo cerca de la mano, por ejemplo, no sé, en el codo, entre la mano y el codo va a estar ocurriendo un efecto interpolar, que sería entre los electrodos. Estos efectos interpolares son menos reconocidos, quizás menos importantes, pero no por eso quiere decir que no existan. Y vamos a profundizar también en eso. Vamos a hacer un pequeño corte a esta primera parte y vamos a continuar explicando estos efectos físico-químicos. Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Hernán Andrés de la Barra Ortiz. Primero, darle las gracias por revisar este material. Les cuento un poco: yo soy docente. Básicamente he desarrollado mi trayectoria en el área musculoesquelética,